Bien, la clínica se presenta en las primeras 72 horas de vida, que es lo que acabamos de mencionar. Se incrementa el riesgo de hemorragia intraventricular en los primeros 3 días. Luego, probabilidad de ver hemorragia en involución. Disminuye el riesgo después de los 3 días, ¿ya? Pero si hay cualquier evento que de alguna manera lesiona o altera la parte hemodinámica, puede incrementarse igual el riesgo de hemorragia intraventricular. Muchas veces la clínica o la manifestación es bastante silente, no es una manifestación aparatosa cuando tenemos hemorragia tipo 1 o 2. Básicamente hacemos diagnóstico mediante ecografía, ¿ya? Puede haber descenso no muy exagerado del hematocrito y tampoco hay mucha manifestación neurológica. La que hace manifestación neurológica y hay compromiso sistémico es la hemorragia tipo 3 o la hemorragia periventricular. Entonces sí vamos a tener cambios hemodinámicos, cae rápidamente la saturación, el paciente puede manifestarse con distrés respiratorio, la necesidad incluso de administrar bolos, incluso la necesidad de soporte inotrópico. Entonces, la ecografía cerebral detecta todos los grados de hemorragia intraventricular, debe realizarse en el recién nacido pretérmino de 30 semanas entre los 7 a 14 días, ¿no? Y repetir, ¿no?, hasta las 36 o 40 semanas. 36 porque ustedes ya saben que desaparece o involuciona la matriz germinal a esta edad, y en los menores de 1500 o menores de 1 kilo, debe realizarse las ecografías en las primeras 72 horas y hacer un monitoreo semanalmente. Las consecuencias: destrucción de la matriz germinal y de las células gliales precursoras con alteración de la mielinización y el desarrollo cortical. Para haber infartos periventriculares con compromiso de la sustancia blanca, y una complicación muy frecuente en la hemorragia intraventricular es la hidrocefalia posthemorrágica. Hay liberación de sustancias tóxicas en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Puede incrementando el riesgo de radicales libres con procesos inflamatorios, lesionando aún más las células nerviosas. Alteraciones en la perfusión cerebral con isquemia secundaria y daño de sustancia blanca. Entonces, el grado 1, el pronóstico, ustedes ya saben, no hay mayor compromiso, rápidamente el sangrado desaparece, se consume el sangrado y ustedes realicen una ecografía a la semana, probablemente no encuentren ningún vestigio de hemorragia intraventricular. En el grado 2, el pronóstico ya empeora, va a haber hidrocefalia con retardo de desarrollo motor, y en el grado 3, el compromiso neurológico es bastante severo con hidrocefalia en la mayoría de las veces y con retardo o encefalopatía, ¿no?, como lesión neurológica. Y el grado 4, como ustedes pueden ver, casi todos los bebés con hemorragia infarto periventricular, hemorragia periventricular o grado 4 llegan a tener hidrocefalia con lesión neurológica. ¿Preguntas? Continuamos. Bien. Sepsis es una patología muy frecuente en la edad neonatal. La manifestación muchas veces es bastante inespecífica. Recuerden que no hay una manifestación como la de un niño o la de un adulto, donde es bastante típica y puedan ustedes focalizar el cuadro infeccioso. Puede ser simplemente vómitos, podría ser simplemente hipoactividad, succión pobre, intolerancia a la manifestación de un cuadro infeccioso. Entonces, tengan mucho cuidado, las manifestaciones son muy sutiles y pueden engañar. Cualquier manifestación sutil e inespecífica les debe hacer sospechar un cuadro infeccioso con un antecedente previo. Si existen factores de riesgo y hay manifestación inespecífica, ustedes no hospitalicen al niño y manejen como un cuadro infeccioso, como una sepsis probable, si los exámenes o los cuadros analíticos confirman. Entonces, definimos sepsis como un síndrome clínico caracterizado por enfermedad sistémica durante los primeros 28 días en la etapa neonatal, y podemos tener un cultivo no para hacer diagnóstico. Confirmamos el diagnóstico con un cultivo o confirmamos la sepsis con cultivo. Bacteriemia es la presencia o identificación del germen a nivel sanguíneo, y sepsis como evidencia clínica de infección donde se manifiestan o hay cambios sistémicos como hipotermia, hipertermia. Recuerden ustedes que es muy poco o es casi raro encontrar neonatos con sepsis que hagan fiebre.
los niños o los neonatos muy pocas veces pueden manifestar fiebre en una sepsis, ¿no? La manifestación de fiebre en los primeros días o si ustedes sospechan en una sepsis precoz es más por deshidratación hipernatrémica que por sepsis. Entonces, lo que sí es alterado, lo que sí se manifiesta con mucha frecuencia es la hipotermia antes que la fiebre. Va a haber compromiso sistémico, va a haber taquicardia, taquipnea, anormalidades, ¿no?, en el recuento de glóbulos con desviación izquierda o incremento del índice de Monro. Sepsis probable, factores de riesgo con hemocultivo negativo. Entonces, ustedes pueden tener un recién nacido con factores de riesgo y en la analítica de sangre tener una desviación izquierda o un PCR positivo, un reactante de fase aguda positivo, y con cultivo negativo hablamos de sepsis probable. ¿Ya? Entonces, neonato potencialmente infectado, neonato que tiene factores de riesgo. Sepsis probable, manifestación clínica, donde ustedes de alguna manera se orientan con un hemograma con desviación izquierda, un índice de Monro positivo o un reactante de fase aguda positiva, hablamos de sepsis probable. Y confirmamos sepsis con cultivo. Entonces, síndrome de sepsis más una de las condiciones siguientes como cambios sistémicos, como cambios del sistema nervioso central, puede haber hipoxemia, elevación de los niveles de lactato en el plasma y oliguria. Shock séptico es la manifestación de sepsis con compromiso hemodinámico. Y sepsis refractario o shock séptico refractario son aquellos niños que de alguna manera no responden al tratamiento con volumen o con volemia y hay la necesidad de utilizar vasopresores. Entonces, no solo vasopresores, pueden utilizar otras alternativas como hidrocortisona para tratar de manejar los pacientes con sepsis refractaria. La disfunción orgánica múltiple, donde hay alteraciones a nivel del sistema nervioso central, va a haber alteraciones del sistema respiratorio, ¿no? Va a haber ira asociado a esto con disfunción, ¿no?, alteración hematológica asociado a CID. Entonces, lo que hemos mencionado, potencialmente infectado, y la sepsis nosocomial, todo niño que tenga manifestación después de las 72 horas al nacimiento o después de 48 horas de haber sido hospitalizado. Hablamos de sepsis nosocomial. Entonces, ¿qué puede incrementar el riesgo de sepsis? El estado inmune del neonato. Sabemos que el estado inmune del neonato es bastante bajo, es bastante depletado y es más casi nulo en los prematuros. Las barreras cutáneas son débiles, de ahí la necesidad de mantener de repente las cremas, los champús o los jabones Index que les permita mantener un pH adecuado de 5.5. La hipoclorhidria, que también es un factor bastante disminuido, es una barrera que está disminuida en los recién nacidos, más aún en los prematuros. Escasos ácidos grasos en la piel, inflamación local disminuida, migración celular alterada, que es propio de los recién nacidos y de los prematuros. Acá tenemos más factores que de alguna manera incrementan el riesgo de sepsis en el bebé. La incidencia es bastante alta, como pueden ustedes observar, sepsis de 1 a 10 en mis nacidos vivos, y cuanto más pequeño, más prematuro, la incidencia se incrementa, ¿no? Meningitis, podemos tener meningitis en 25 a 30% de bebés con sepsis, de ahí la importancia de hacer no solo analítica de sangre, sino también una punción lumbar en los pacientes con manifestación precoz y manifestación severa. Todo niño con hemocultivo positivo debe realizarse, o a todo niño con hemocultivo positivo se debe realizar una punción lumbar. Recuerden siempre. Entonces, en quienes realizamos una punción lumbar, en la sepsis tardía, en forma obligada, en la sepsis tardía y en los niños con cultivo positivo. Hacemos una punción lumbar. La sepsis precoz, hemos mencionado, generalmente es vertical, está asociado a los gérmenes de la flora vaginal, los gérmenes que se encuentran en la flora vaginal, el streptococo del grupo B, podemos encontrar E. coli, estafilococo algunas veces dorado y algunos anaerobios, ¿no?, y algunos gram positivos como la listeria. La sepsis tardía, después de las 72 horas de vida, asociados a algunos gérmenes intrahospitalarios, el más frecuente es Staphylococcus aureus negativa, podemos encontrar Pseudomonas, Klebsiella, Cianobacter, Serratia, Proteus, relacionados a infecciones nosocomiales. Las vías de transmisión, ya ustedes ya conocen, la vertical, en el embarazo y el parto, puede haber compromiso a nivel del ambiente, en salas de recién nacidos, puede haber compromiso domiciliario,
o incluso alteraciones anatómicas que pueden incrementar el riesgo de infecciones, compromisos o alteraciones a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema genitourinario, que incrementan el riesgo de infección. Para el diagnóstico, factores de riesgo. Si hay factores de riesgo materno, incrementan el riesgo de infección, ¿no? Ruptura prematura de membranas, los controles prenatales ausentes o deficientes, madre con fiebre, madre con corionitis, incrementa el riesgo de infección en el recién nacido. Acá tiene una lista de factores que incrementan el riesgo de infección en el bebé. Neonatales, la prematuridad, ¿no? Los niños con RCIU, niños con asfixia, niños que han recibido maniobras de reanimación por una depresión, incrementan el riesgo. También el sexo masculino en relación al femenino, los gemelares y los niños que tienen, obviamente, carencia de alimentación con leche exclusiva. Entonces, ustedes ya saben que la leche materna no solo mejora el tránsito intestinal, no solo mejora el trofismo intestinal, sino también disminuye el riesgo de infecciones. Nosocomiales, ustedes ya saben, hacinamiento, por lo menos el hospital donde yo trabajo, están recontrahacinados, de por sí el mismo hospital incrementa el riesgo de infección, lo más probable es que también se vea esto en los diferentes hospitales, ¿no? Los métodos invasivos, las unidades de cuidados intensivos incrementan el riesgo de infección. Todo niño invadido, tiene riesgo incrementado de una infección nosocomial, en este caso nosocomial o tardía. Entonces la manifestación clínica es sistémica. Entonces la manifestación clínica de sepsis es bastante inespecífica. No esperen encontrar manifestaciones groseras en un recién nacido. Recién nacido con factor de riesgo y que tenga intolerancia, recién nacido con factor de riesgo que tenga distrés respiratorio, que tenga problema hematológico, les debe hacer sospechar en sepsis, ¿ya? Ustedes inician rápidamente cobertura antibiótica y ustedes siguen observando y evaluando y esperan el cultivo, y ustedes pueden suspender si desean el antibiótico o mantenerlo completar 7 a 10 días. Puede haber trastornos digestivos, inestabilidad térmica, hay compromiso sistémico como he mencionado, hay pérdida de la ganancia ponderal o no hay ganancia ponderal adecuada, o síntomas tardíos que también se pueden manifestar como CID shock en algunos pacientes. Entonces, la manifestación grosera se da en el niño con una sepsis severa o una meningitis. Solo en ese momento pueden ustedes de repente observar todo lo que estamos viendo en las diapositivas. Para hacer diagnóstico, el gold estándar es el hemocultivo. Recuerden, diagnóstico de sepsis, hemocultivo. Podemos tener pruebas inespecíficas como el PCR, que es un marcador de infección, o la procalcitonina. El PCR después da predicción negativa de infección, pero no es nada específico para hacer diagnóstico de infección. Que esté incrementado el PCR no hace diagnóstico de sepsis. El PCR se puede incrementar por cualquier proceso inflamatorio, ¿no? Para eso la clínica va a ser importante. Con clínica, desviación izquierda, PCR positivo o procalcitonina positivo, ¿no? Incrementa la posibilidad de infección. Es mucho más específico la procalcitonina que el PCR, ¿eh? ¿Qué vamos a tener? Recuento leucocitario, pueden tener ustedes leucopenia, leucocitos por debajo de 5.000 o leucocitosis por encima de 25.000, hace sospechar en infección. El índice de Monro mayor a 0,2 también favorece el diagnóstico. Entonces, cuando tienen ustedes desviación izquierda con un índice de Monro de 0,2, entonces ustedes hacen diagnóstico de sepsis, ¿no? La BCG no es muy específica y el PCR positivo tampoco es muy específico, tiene un valor predictivo negativo para la infección. Entonces, otros exámenes que pueden usar, la neutropenia absoluta, neutrofilia. La neutrofilia quizás hace una manifestación inicial de la desviación izquierda, los cuerpos de Down, vasculación, trombocitopenia, que también está asociado a infección. Entonces, líquido cefalorraquídeo, en quienes tomamos o realizamos estudio de líquido cefalorraquídeo en los bebés con sepsis precoz, con manifestación severa, en todos los niños con sepsis tardía y en todos los niños con hemocultivo positivo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Pleocitosis, obviamente proteinorraquia, hiperproteinorraquia, y hipoglucorraquia. La glucosa disminuye, la proteína se incrementa
y tienen leucocitos incrementados a predominio de polimorfonucleares. Pueden solicitar radiografía de tórax, perfil de coagulación, glicemias y cultivos para completar el estudio. El tratamiento va a depender de la edad, entonces, y el tiempo de manifestación. Si nosotros tenemos una sepsis precoz, el tratamiento empírico será con, ¿qué usamos para la sepsis? Aminoglucósido, ¿no? Penicilina más aminoglucósido, ampicilina más aminoglucósido. Pueden usar ampigenta o pueden usar ampiamica. Ya hace 2 años el Neoconferes no recomienda el uso de la cefotaxima. La cefalosporina tercera generación, que se usaba con mucha frecuencia, que probablemente también ustedes lo han usado, no se está recomendando porque incrementa el riesgo de mortalidad en los prematuros, y se ha visto en este último año el incremento de riesgo, incrementando la mortalidad en los recién nacidos a términos. Entonces la recomendación es, en lo posible, no usar cefotaxima, ¿ya? Empiecen con ampicilina y amicacina, no usen cefotaxima. Entonces utilizamos ampicilinas más aminoglucósidos. Se dice o recomiendan usar cefalosporina de tercera generación en meningitis, tiene mejor biodisponibilidad la cefalosporina de tercera generación a nivel del sistema nervioso central, pero si ustedes sospechan en listeria, el antibiótico de elección es para la listeria, ¿qué será? La ampicilina, no se olviden. Entonces, líquido verde, maloliente, sea a término prematuro, con manifestación clínica precoz y deterioro clínico rápido, sospechen ustedes en listeria, ¿ya? La listeria es bastante agresivo, así como el streptococo del grupo B. Entonces, ¿cuánto tiempo damos tratamiento? El tratamiento empírico puede ser de 3 días, 5 días, 7 días, ¿ya? Entonces, va a depender de la clínica del bebé. Si ustedes sospechan en infección con la manifestación bastante inespecífica de solo residuo, un vómito o un poco de estrés, y sospecharon en sepsis, iniciaron el tratamiento antibiótico, si al tercer día el niño mejora rápidamente, no tiene mayor manifestación clínica, entonces pueden ustedes suspender, ¿ya? Si al tercer día tiene un cultivo negativo, clínicamente está muy bien, suspenden. Si al quinto día el bebé clínicamente está muy bien, tiene un hemocultivo negativo, suspenden ustedes el antibiótico. Es distinto manejar una neumonía, manejar una meningitis, a manejar sepsis. Cuando ustedes hacen diagnóstico de meningitis y hacen diagnóstico de neumonía, están tipificando la localización, o están localizando, la zona de agresión. Entonces no pueden ustedes suspender al tercer día, al quinto día. Entonces lo más probable es completar la cobertura antibiótica 7 días, de 7 a 14 días, ¿sí? Entonces no hagan o no manejen como se maneja una sepsis. Una cosa es manejar neumonía y otra cosa es manejar sepsis. Sepsis, por la manifestación inespecífica, ustedes pueden suspender al tercer, quinto día. Pero si ustedes hacen diagnóstico de meningitis, ya tienen la causa de su infección, que es, meningitis o neumonía. Entonces no pueden suspender ustedes a los 5 días. Entonces lo más probable es que completen 7 días a 10 días y en algunas situaciones hasta 14 días. Si es meningitis, ustedes amplían la cobertura antibiótica hasta los 21 días, ¿sí? En gram positivos pueden usar 14 días y en gram negativos 21 días. Si es una ventriculitis, lamentablemente la cobertura es 4 a 6 semanas. Entonces, gérmenes gram positivos, 2 semanas, gérmenes gram negativos, 3 semanas. Entonces, criterios de alta, obviamente, evolución clínica favorable. Entonces, ustedes pueden suspender, como he mencionado, la cobertura antibiótica entre el tercer y quinto día. Van a haber ganancia de peso, ¿no? Y sin ninguna manifestación por sistemas. Este es un fluxograma para que más o menos orientemos lo que podemos hacer en las infecciones en los recién nacidos. ¿Preguntas? Recién nacido a término con episodios de cianosis y apnea que empeoran con la alimentación y mejoran cuando lloran. ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico? Realizamos un ecocardiograma, electroforesis de hemoglobina, evaluación broncoscópica del paladar y laringe, pasar un catéter nasal o una radiografía de cabo. Entonces, recién nacido a término con episodios de cianosis y apnea. Y obviamente empeora con la alimentación y mejora cuando llora. Entonces, ¿qué podría ser? Bien, ¿recuerdan ustedes cuando hablamos de
recién nacidos con emergencias inmediatamente al parto, los recién nacidos sin ningún factor de riesgo, un recién nacido a término sin ningún factor de riesgo que nace y que inmediatamente o en las siguientes horas presenta dificultad respiratoria, lo primero que ustedes van a sospechar va a ser en atresia de coanas o estenosis de coanas o hernia diafragmática, ¿no? Entonces, obviamente, si es un bebé que rápidamente se pone cianótico, lo más probable es que sea una hernia diafragmática. Pero si es un niño que tiene dificultad para poder respirar, lo más probable es que sea una atresia de coanas o una estenosis de coanas. Entonces, este es un recién nacido a término con episodios de cianosis y apnea que empeoran con la alimentación. Los niños son respiradores nasales, los niños respiran por la nariz, no respiran por la boca. Entonces, de ahí la necesidad que tienen de incrementar el esfuerzo respiratorio cuando se congestiona la nariz durante la noche y la madrugada, o puede ser una rinitis vasomotora o hay un proceso inflamatorio, los niños se van a congestionar y empiezan a agitarse, ¿no? Entonces empiezan a abrir un poco la boca, pero la apertura de la boca produce incremento de la frecuencia respiratoria. Entonces, los niños que tienen atresia de coanos o una estenosis, en este caso una estenosis de coanas, que se alimentan y cierran la boquita por la mama, entonces van a tener dificultad para poder respirar. De por sí ya está cerrada la naricita, o sea, disminuye la luz de las fosas nasales y cerramos el lugar por donde ingresa el oxígeno durante la alimentación y la manifestación va a ser cianosis y apnea, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico? Le pedimos un ecocardiograma. Las cardiopatías acianóticas y cianóticas solo se manifestarán durante la alimentación y estarán tranquilos cuando dejan de tomar leche. No, las cardiopatías cianóticas siempre van a ser cianóticos los niños, ¿no? Pueden hacer crisis de hipoxia, pueden incrementar su cianosis por cualquier evento, pero siempre van a estar cianóticos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pensamos en una estenosis y para eso lo que hacemos es introducir una sonda para ver si es permeable o no. Si no atraviesa, lo más probable que sea una atresia de coanas, y si atraviesa con dificultad, lo más probable que sea una estenosis de coanas. Entonces rápidamente llaman al otorrino y van a hacer un estudio, una broncoscopía o un estudio con fibroscopio para ver o evidenciar la estrechez o la estenosis de las coanas. La respuesta sería la D. ¿En quiénes pedimos radiografía de Kabum? ¿En quiénes solicitamos radiografía de Kabum? En los niños con hipertrofia de adenoides. Los niños con hipertrofia de adenoides deben solicitar una placa de Kabum para ver o evidenciar en forma lateral, ¿no?, la hiperplasia de adenoides. Con relación a la asfixia neonatal, señale lo correcto. El hábito de fumar de la madre es un factor predisponente. La frecuencia respiratoria es un parámetro que se evalúa en el APGAR. La hipoglicemia, acidosis y alcalosis son complicaciones. La hipotermia disminuye el riesgo de lesión neurológica, ninguna de las anteriores. Con relación a la asfixia neonatal, señale lo correcto. La D. Entre los embarazos con riesgo de asfixia perinatal se incluyen a los complicados con desprendimiento prematuro de placenta, prematuridad, preeclampsia, líquido amniótico teñido de meconio, todas las anteriores. Entonces, los eventos de centinela se pueden manifestar en cualquier injuria y puede terminar con un niño teñido de meconio. Las preeclampsias pueden desencadenar eventos de centinela, la propia prematuridad y desprendimiento prematuro de placenta. La asfixia perinatal se caracteriza por hiperoxia, isquemia y acidosis, hiperoxia, hipercapnia y alcalosis, hiperoxia, isquemia y alcalosis, hipoxemia, hipercapnia y acidosis e hipoxemia, hipocapnia y alcalosis. Entonces, en la asfixia, ¿cuál es el evento? Es hipoxia e isquemia. Hay disminución de la presión parcial de oxígeno y al haber disminución de la presión parcial de oxígeno, ¿qué se incrementa? La presión parcial de CO2. Va a haber hipercapnia, hipoxemia, hipercapnia.
es el inicio de todo el evento, no solo respiratorio, sino también del evento o de la lesión del sistema nervioso central. Entonces, ¿habrá hiperoxia en la asfixia? No. ¿Habrá hiperoxia más hipercapnia? No. ¿Habrá hipoxemia, isquemia y alcalosis? Entonces, ¿qué hay? Hay hipoxia, hipercapnia y acidosis. Entonces, ¿qué va a determinar la acidosis inicialmente en el recién nacido? La hipercapnia. Hay acidosis respiratoria, luego de la acidosis respiratoria rápidamente hacen acidosis metabólica y luego acidosis mixta. La respuesta es la D. Todos, ¿no? Bien, en la reanimación de recién nacido asfixiado, ¿qué fármaco usaría de inmediato? Aminofilina, cafeína, ampicilina, ranitidina, ninguna de las anteriores mencionadas. Entonces, ¿para qué utilizamos la aminofilina? Entonces, usamos la aminofilina, así como la cafeína, en los prematuros, como estimulante del sistema nervioso central. Entonces, vamos a utilizar amino como cafeína para de alguna manera mantener una frecuencia respiratoria o estimular el tronco encefálico para una respiración adecuada. Entonces, inicialmente podemos utilizar aminofilina porque se usa por vía endovenosa, y si hay nutrición enteral por encima de 100 miligramos por kilo, podemos utilizar cafeína, ¿ya? Para completar. ¿Hasta cuándo usamos aminofilina o cafeína? Usamos hasta que el niño deje de tener periodos de apnea. Entonces, en todo niño con periodos de apnea, en este caso prematuros, utilizamos los lasantinas, que es aminofilina o cafeína. Utilizamos hasta la maduración neuronal. La maduración del tronco encefálico concluye a las 36 semanas aproximadamente. Entonces, podemos dar aminofilina o cafeína hasta las 36 semanas. Si es un prematuro extremo que continúa con apnea después de las 36 semanas, continuamos con lasantinas, en este caso con cafeína, ¿ya? Podemos suspender antes también. Si tenemos un prematuro que no presenta apnea y no tiene necesidad de oxígeno o no tiene distrés respiratorio, se pueden suspender sin ningún problema a partir de las 34 semanas. Señale lo correcto respecto a apnea primaria. La presión arterial cae profundamente, el niño no restaura la respiración por su cuenta, el niño restaura la respiración espontáneamente por sí mismo después de la estimulación, no puede ocurrir dentro del útero, cursa generalmente con desequilibrios ácido-básicos. Respuesta. Entonces, el niño restaura la respiración espontánea por sí mismo después de la estimulación. Entonces, la estimulación saca al niño de apnea primaria. Apnea secundaria será cuando el niño presenta bradicardia, cianosis e hipotensión, cuando hay compromiso hemodinámico, y el manejo será reanimación con ventilación a presión positiva. Los objetivos a cumplir en el manejo de la reanimación de recién nacido asfixiado son los siguientes, excepto restablecer la circulación, restablecer la presión arterial, mantener la temperatura corporal, corregir la alcalosis respiratoria, corregir el equilibrio ácido-base. Los objetivos a cumplir en el manejo de la reanimación de recién nacido asfixiados son los siguientes, excepto restablecemos la circulación, restablecer la presión arterial, mantener la temperatura corporal, corregir la alcalosis respiratoria, corregir el equilibrio ácido-base. Respuesta, la D. Entonces, lo que corregimos es la acidosis, no la alcalosis. El evento hipoxémico produce acidosis. El objetivo primario de la resucitación de recién nacido es establecer la respiración espontánea, mejorar el débito cardíaco, reoxigenación del sistema nervioso central, mejorar el color del infante, hacer que el infante llore espontáneamente. Entonces, el objetivo primario de la resucitación es establecer la respiración espontánea,
el objetivo primario: mejorar el débito cardíaco, reoxigenación del sistema nervioso central, mejorar el color del infante, hacer que el infante llore espontáneamente. Entonces, ¿qué nos interesa y qué protegemos en la reanimación? Los órganos más importantes, en este caso el sistema nervioso central. Entonces, se tiene que centrar el manejo, el objetivo de la resucitación en evitar la injuria o la lesión del sistema nervioso central. En la reanimación neonatal, si después de realizar estimulación táctil y permeabilizar la vía aérea del neonato no presenta respiración espontánea, usted considera administrar adrenalina endovenosa, administrar oxígeno en carpa, aspirar secreciones, realizar ventilación a presión positiva e intubar. Entonces, en la reanimación neonatal, si después de realizar estimulación táctil y permeabilizar la vía aérea del neonato no presenta respiración espontánea, usted considera, después de los pasos iniciales, o nace el bebé con depresión, realizan los pasos iniciales, que es estimulación, ¿no? Permeabilizan la vía aérea, colocan posición neutra y siguen estimulando. Si el bebé no responde, el bebé rápidamente va a manifestar ¿qué? Apnea secundaria, ¿no? Rápidamente apnea secundaria, probablemente con cianosis, con bradicardia. ¿Y qué hacen ustedes? Ventilación a presión positiva.